Avalan también la importancia y la trascendencia del soldado y poeta Emiliano Fernández. Muchas veces los paraguayos decimos con sutileza o no. La inútil era la pregunta de la indigna de la inútil era. Ya me acordé de la ley, porque normalmente cuando el espejo de vuelve una imagen superior a uno, mínimamente deberíamos respetar eso. Entonces yo suelo dar un ejemplo para poder intentar practicar lo grande de Emiliano Fernández. En primer lugar, esto de escribir tantos versos, yo quisiera que ustedes lleguen a casa hoy mañana cuando quieran, tomen papel y lápiz y traten de contar qué ejemplo escribimos en este evento. Y las dificultades son las siguientes: tienen que hacerlo en 4 renglones. Primero. Segunda dificultad, los renglones tienen que tener la misma cantidad de sílabas. La tercera dificultad, los renglones tienen que rimar entre sí. Y la cuarta dificultad, los acentos tienen que estar siempre en el mismo lugar. Entonces, mínimamente uno puede empezar a entender: caramba, qué religioso Emiliano, que escribía estrofa y estrofa y estrofa, y al final de tanta estrofa decía: voy a terminar con esta canción pequeñita, cortita, como diciendo, quiero escribir más, pero yo hablo más. La canción que vamos a interpretar refiere al asesinato del teniente Ocasima en febrero de 1927 en el Fortín Sorpresa. Ocasima muere de una manera absolutamente absurda. Ya consultarán su libro para verificar lo que decimos. Pero termina esta muerte enfocando a todo el pueblo paraguayo y levantando la temperatura de la sociedad paraguaya, y muy especialmente en Emiliano, quien por el hecho de ser poeta ya tenía una sensibilidad diferente. Como si fuera poco, supo compartir con este egresado de las fuerzas militares cada vez que tenía tiempo en este momento que se había venido a andar de un lugar a otro. Se encontraba personalmente haciendo una labor, y cuando le quedaba un tiempo iba a compartir con usted. Y acá quiero hacer referencia a otra cosa. La voz popular dice: que jefe humano. Entonces le echó un poco de cabeza y dije: ¿por qué se llama Emiliano? Y ya que encontré una respuesta que me presento, puede ser válido o no. Emiliano llegaba a la casa de fulano de tal, el Marxi, donde él dice que no le gustaba el trabajo, así que se lo conocen aquí. Llegaba y se lo daba buena, Emiliano, no se pagado. Me bajó Emiliano, trabajó un año. Se sentaba, le servía su carita, y cuando te iba a tomar el chavo, llegaba a alguien, le saludaba y le decía: bueno, ¿qué Emiliano? Como lo cortés me quita lo valiente, Emiliano le volvía el saludo. Y con A, de un seguido, el interlocutor decía: va a ver la cuñada. Entonces, llegué a la conclusión de que la gente que se acercaba a Emiliano más con la compañía estuviera haciendo partido, porque nunca lograron entrar en la nube atlántica de Emiliano, y no había nada que pudiera compartir con él que llamara su atención, que le interesara. Entonces presionaba, porque sí tengo ejemplos también de quien era su amigo. Se llamaba Manuel Ortiz Guerrero, y cuando Manuel Ortiz Guerrero se enteró de que tenía una enfermedad maldita, se llamaba ostracismo, se encerró. Y ahí escribe: ella se cuenta que la tutela no lo tiene y se muera. Hace un piquita con clarete, se le sabe que era paraguayo. La obra conocida como Paraguayo. Y su amigo Emiliano Fernández le responde y dice: la igual que puede hacer, se comienza esa plata. Se juega ahí, imposible la playa. A manera para valores de esa manteiga, la que se ve que esa una solución de Paraguay. Entonces el amigo escribe para valores y él le responde una solución de Paraguay. Ese era el nivel de conversación. Y voy a ir a preguntarle que si quiere que hiciera atender. Mauricio Carlos Campo le pone música. Quiero que sepan que Emiliano acá parecía ser a todas luces, se olvidó de que era poeta y dejó salir todo lo que tenía dentro. Tan complicada es esta letra que
que si bien yo la grabé, no forma parte de mi repertorio rutinario del escenario. Y los colegas cuando graban oyen una parte que te van a escuchar ahora, que es absolutamente imposible de rezar, porque se trabaja en castellano, en un castellano absolutamente entendible. Y al ver que Paraguay, como que mandó el amor, ya amigo ya guerra, por la ciudad de Tecuel. Mi cobarde coñazo, ahí se me comporta, hay vergüenza de ver. Aquella seducción, aquella bomba, aquella, no se dejara empujar, a la noche pensaré. Hoy soy a un peligro, seriamente amenazada, me he encontrado y se le voy a seguir a subir. Ahí por ahí está mi casa, Santa y en la frontera, mi cobarde asesino, ahí y ahí puso la vuelta. Colonia de bandera, ay, bella llegó y la incluso ya el piso reservado, casi no me lugar, en el uniformado. Y el cabaret y el bravo de Jaña, mujer, allá de una vez a que se iba a cuerpo. Paraguay de Yoyapó, y no Yoyapó, que sabrá y castigo mi mamá. Roma gene por la parte, no solo la cosa. Mi salvaje no reciba la venganza. A pesar de andar, implícamente de cola, que no haya recorrido suficiente corazón. Manera como verdad, de contar y de cómo. Llego a mi casa que tu perpego. Ahora tengo mi pumbero, me anda Pérez que me dijo, y a la boca la ponen, en el design de ir. Por el crimen no dejó, en el mano asesina, y el rey pecado huir. Viva, viva el Paraguay, legendario y soberano, viva Martín Castillo, delegado a la virtud. Gran indigno asesino y cobarde boliviano, en un año no hay hombre salvaje bailú. Ahí por ahí está venganza, Santa y en la frontera, mi cobarde asesino de un guerrero. Y ahí piso gato en el llago, mi colonia de bandera. Ay, mi bella llegó y bajo, incluso me volvió. Por años de mi cuerpo, imposible
vida para esconder. Hoy me vais llamando, procurar su servicio, como nieto de los López. Roma